La carretera se extendía infinita, como una serpiente de asfalto perdida en la oscuridad de una noche sin luna. Era un escenario familiar para mí, un trayero acostumbrado a la soledad de las rutas desiertas. Sin embargo, esa noche el aire estaba impregnado de una extraña quietud. Las sombras de los árboles se estiraban como garras en la penumbra, y el viento, más que una brisa, era un susurro indescifrable que se filtraba entre las ramas. Mi camión, mi único acompañante en este vasto desierto asfaltado, rugía con determinación, como si también percibiera la inusualidad de la situación. Fue entonces, en la distancia borrosa entre la niebla nocturna, cuando vislumbré una figura. Un hombre alto, enigmático, con sombrero de ala ancha y gabán oscuro, se mantenía imperturbable en el centro de la carretera desierta. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba, y el susurro del viento se metamorfoseó en risas siniestras que helaron mi sangre. Con precaución, detuve el camión a una distancia segura, pero el hombre misterioso permaneció inmóvil. La iluminación de mis faros reveló un rostro sin rasgos, como una sombra corpórea. En ese instante, el viento cesó, sumiendo el lugar en un silencio denso que resonaba en la quietud nocturna. Me quedé allí, en la penumbra de la carretera desierta, observando al hombre enigmático con una mezcla de intriga y temor. Sin el trasfondo susurrante del viento, el silencio se volvió casi palpable, como si estuviera a punto de romperse con un suspiro sobrenatural. El hombre levantó lentamente su mirada, y aunque su rostro carecía de detalles, sentí sus ojos penetrándome. Fue entonces cuando, sin previo aviso, extendió su brazo en una dirección específica, señalando hacia la oscuridad que se cernía más allá de mis faros. La oscuridad parecía tener vida propia mientras me aventuraba más allá de la zona iluminada por mis luces. Las sombras bailaban alrededor, como si estuvieran ansiosas por revelar secretos ocultos. Voces susurrantes, apenas audibles, llenaban la cabina del camión, contando historias de un pasado que parecía negarse a descansar. Mi camión avanzaba con determinación, pero la atmósfera era eléctrica, cargada de energía sobrenatural. La carretera, que antes era un camino conocido, se volvía cada vez más desconocida con cada kilómetro que dejaba atrás. Las risas siniestras, ahora más intensas, resonaban en la cabina, desafiando mi cordura. De repente, la figura misteriosa desapareció de mi vista, pero el aire continuaba vibrando con su presencia invisible. El camión, como si tuviera voluntad propia, se sacudió con fuerza, como si algo intentara comunicarse a través de la máquina de metal. Mis luces parpadearon, y en la oscuridad, surgieron siluetas fantasmales. Sombras de otros tiempos, de otros viajeros, que se materializaban y desvanecían como espectros en la neblina nocturna. Las historias que contaban eran susurros entrelazados, tragedias que se repetían en un eterno ciclo. Alterado, pero fascinado, aceleré aún más, decidido a escapar de este rincón olvidado por la civilización. La carretera desierta, ahora envuelta en un manto de misterio, se convertía en un laberinto de tiempo y espacio. ¿Qué fuerza desconocida había alterado la realidad en esta carretera olvidada? Mis pensamientos se mezclaban con las risas siniestras y los susurros del viento, creando una sinfonía de lo paranormal. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, solo una certeza persistía esta noche en la carretera interminable. Había cruzado el umbral entre lo tangible y lo sobrenatural. A medida que el camión se adentraba en la oscuridad, la carretera desierta se convertía en un lienzo de lo imposible. Sombras antiguas se mezclaban con la neblina, creando figuras etéreas que se materializaban y desvanecían, como recuerdos efímeros. Las voces susurrantes narraban tragedias pasadas, y el viento, aunque ausente, murmuraba secretos insondables. Las risas siniestras seguían resonando, intensificándose con cada kilómetro. En la penumbra, distinguí contornos difusos de árboles que se retorcían como espectros desesperados por contar sus historias. El aire se llenó de una electricidad cargada de un pasado que se negaba a descansar. De repente, el camión se sacudió con una fuerza sobrenatural. Mis manos se aferraron al volante,
mientras intentaba mantener el control sobre la máquina que parecía estar enlazada con el misterio de la carretera. Las luces parpadearon, y en ese momento, el espacio entre lo tangible y lo etéreo se volvió aún más delgado. Las sombras danzaban en un frenesí a mi alrededor, como si la realidad misma estuviera desgarándose. Figuras espectrales se materializaban frente al parabrisas, revelando escenas de tragedias pasadas. La carretera, que antes era solo un medio de transporte, se convirtió en el escenario de un teatro macabro, donde los eventos del pasado se repetían en un bucle interminable. Mientras el camión avanzaba, me encontré con una bifurcación inesperada en la carretera. Dos caminos se extendían ante mí, ambos sumidos en la misma oscuridad profunda. Las risas siniestras se intensificaron, como si la elección entre ambos caminos tuviera consecuencias desconocidas. Guiado por una fuerza invisible, opté por la bifurcación de la derecha. La carretera se volvía más estrecha, los árboles más imponentes, y la sensación de lo sobrenatural se intensificaba. Mis luces iluminaron un paisaje surrealista, donde sombras y luces se entrelazaban en una danza etérea. De repente, la figura misteriosa reapareció en la carretera, bloqueando mi paso. Su silueta oscura contrastaba con la iluminación fantasmagórica que emanaba de la bifurcación. El hombre sin rostro levantó de nuevo el brazo, pero esta vez señalaba hacia el camino recién explorado. Con dudas y temores latentes, me aventuré por el nuevo sendero, dejando atrás la figura enigmática. La risa siniestra se desvaneció, reemplazada por un silencio que resonaba con el eco de las elecciones hechas en la intersección de lo real y lo sobrenatural. La carretera desierta, ahora envuelta en una aura de misterio, se extendía ante mí, invitándome a explorar lo desconocido. ¿Qué más secretos aguardaban en la oscuridad de esta ruta interminable? La noche aún era joven, y yo, un intruso en el teatro de lo paranormal, estaba destinado a seguir adelante en busca de respuestas que solo la carretera desierta podía revelar. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.